continuación, Coach Leal. Cuando hablamos de los maestros, pues hay que hablar de tipos de maestros, ¿no? Y no me refiero a los maestros que son estrictos o los maestros que son buenos, entre comillas, los maestros que son faltistas o los que están protestando en las calles. Me refiero a aquellos tipos de maestros que nosotros encontramos en nuestra vida. Cuando a las personas les pregunto, ¿cuál ha sido tu mejor maestro? Muchas veces, después de pensarlo bien, encuentran que no necesariamente el mejor maestro ha sido una persona. Incluso en ocasiones el mejor maestro no ha sido alguien que conscientemente estaba buscando o formalmente estaba ubicado en una posición de instructor o de maestro o de tutor. Muchas veces encontramos una gran cantidad o diferentes tipos de maestros en nuestra vida. Hay maestros formales, que son aquellos que encontramos en la escuela. Este es tu maestro, tu maestra. En el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, el colegio, en la maestría. Encontramos maestros, personas que están ahí formalmente para enseñar una serie de conocimientos, para compartir cierto conocimiento y guiarnos a través de un proceso. Pero ese no es el único tipo de maestro que nosotros tenemos. Hay maestros de la vida. Aquellas personas que nosotros encontramos en el camino y que nos enseñan a la buena o a la mala. Sí, y no necesariamente estoy hablando de que estas personas tengan buenas o malas intenciones. A veces ni siquiera se dan cuenta. ¿Cuántas veces no has encontrado en tu vida un maestro que sin darse cuenta te enseña una gran lección? Personas que no necesariamente tienen que tener una gran preparación académica. Personas que tal vez incluso desde sus errores te enseñan. ¿Cuántas veces no te ha tocado darte cuenta de que terminas pareciéndote a tus amigos? Es por eso que hay que cuidar con quién te reúnes, con quién te juntas, a quién frecuentas. Si las personas que frecuentas son menos inteligentes que tú, pues seguramente no hay mucho más que tú puedas hacer al respecto. Sin embargo, si te reúnes con personas que son mucho más habilidosas, mucho más inteligentes que tú, rápidamente vas a crecer en habilidades y conocimientos y vas a aprovechar a esos maestros de la vida. Y hay maestros a la buena, como comentaba hace un momento, y hay maestros a la mala. Hay todos esos maestros, esas personas que te encuentras a lo largo de la vida y que en forma de envidia, de celos, de enemigos, de malos jefes o malos compañeros o malas parejas, personas que se expresan o que se comportan de una manera que nos hace daño y nos enseñan a la mala, desgraciadamente, nos enseñan alguna lección de la vida. Pero nosotros podemos ser un buen alumno, es decir, nosotros podemos ir y aprender de algunas cosas que ocurren en la vida. Y para esto, bueno, pues no estoy descubriendo el hilo negro. Hay miles de ejemplos, de analogías, leyendas, mitos. Las fábulas son un ejemplo perfecto. ¿Cómo podemos aprender de lo que ocurre a animales, a objetos, a las tormentas? ¿Cómo podemos aprender del sol, de la luna, de nuestro espacio vital? Y eso también puede ser un gran maestro. O nosotros podemos convertirnos en un buen alumno de eso que ocurre. Mira, yo recuerdo mucho, con mucho cariño, la verdad, que cuando cambié de la primaria a la secundaria, de la primaria de la que venía, el nivel académico no era muy bueno, comparado con la secundaria a la que pensé atender. Este cambio, pues era muy grande para mí, porque en la secundaria iba a tener, creo que 12 materias o 15 materias, y en la primaria yo solamente conocía 4. El nivel de matemáticas era un poco más avanzado y yo no conocía lo que era raíz cuadrada para sexto año de primaria. Entonces, cuando viene ese cambio, recuerdo que mis padres me llevaron a unas clases de regulación. Me contrataron a uno de los maestros de la primaria
el profesor Jesús. Y el profesor Jesús pues me recibía en su casa por las tardes para enseñarme algo de matemáticas y ponerme al nivel escolar un poquito más avanzado. Pero este maestro es uno de los maestros que más respeto y más recuerdo con cariño, con aprecio. No solamente se concretó a enseñarme matemáticas, sino que utilizó las matemáticas para darme un consejo que al día de hoy conservo. Y es ahí precisamente donde creo yo que está el valor del maestro, que no necesariamente está en la enseñanza que se presenta como excusa para la interacción, sino en lo que yace detrás de. Y recuerdo que el maestro me dijo, mira, tú estás yendo a una secundaria donde el nivel académico es mucho más avanzado y te vas a encontrar con que los 10 de calificación que tenías en esta primaria no te van a alcanzar en un principio para competir incluso con un 8 o un 7 en la secundaria a la que vas. Tal vez algunas materias hasta las repruebes porque no las conoces. Pero lo importante es que entiendas que hoy en día en la secundaria vas a estar rodeado de alumnos, de compañeros que tienen un nivel académico más avanzado que tú. Entonces tú tienes que decidir, o te quedas en el mismo nivel académico y buscas alguna escuela, institución educativa en la cual sigas siendo el rey, el primer lugar, el que saca puros dieces, o buscas un nivel de reto más alto y verdaderamente compites con los mejores. Y la verdad es que el profesor Jesús dejó una gran enseñanza en mí. Y a partir de eso, obviamente sufrí, pero me costó mucho trabajo. Al inicio reprobé algunas materias, tuve que compensar después con muy buenas calificaciones. Pero ese aprendizaje lo conservo incluso hoy en día, porque el maestro me enseñó que para ser mejor tenía que reunirme entre los mejores. Y a partir de ahí siempre he buscado retirarme un poco de aquellas personas que siento que están limitando mi crecimiento personal, mi crecimiento intelectual, y alejarme a aquellas personas, acercarme a aquellas personas que verdaderamente pueden aportar algo a mi vida. Dicen por ahí que eres el promedio de la interacción, de la inteligencia de las personas con las que tienes más interacción. Es decir, si tú pones el coeficiente intelectual de las personas que se reúnen contigo normalmente y sacas un promedio, más o menos por ahí vas a andar tú. Entonces, pues bueno, hay que buscar juntarnos o reunirnos con personas que sean más inteligentes, más bondadosos, más amorosos, más llenos de energía, más inteligentes, más trabajadores, más emprendedores, para buscar que ese promedio también sea más alto y eventualmente nosotros podamos crecer como personas. Y ahí es donde también el maestro juega un rol importante. ¿Quién ha sido tu mejor maestro? Creo que el mejor maestro que ha tenido ha sido aquí en la licenciatura y se llama Marco Antonio Leija, mi profe de Derecho Penal. Bueno, yo pienso que actualmente el padre Pedro Gómez Danés, maestro de aquí de la facultad, es un maestro que ha marcado mi vida. Creo que es un buen ejemplo a seguir. Mi maestro de sexto de primaria se llama Santiago González Cosme y hoy es un gran amigo mío. Bueno, siempre he dicho que el maestro que más me dejó huella fue mi profesor de física en primer año de la carrera, porque era muy bueno para dar su clase, pero además siempre tenía una imagen de hombre pulcro, siempre bien vestido, con los zapatos limpios y siempre muy correcto. Podría ser Sonia Rostro se llama, de matemáticas. Yo creo que Federico de la secundaria. Yo creo que Baldomero de la secundaria. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Quién ha sido tu mejor maestro? ¿Qué recuerdo tienes de esa situación en tu vida que te lleve a verdaderamente descubrir un nuevo nivel de pensamiento, un nuevo nivel de enseñanza, un nuevo nivel de crecimiento personal? Estás viendo Coach Leal.
Sin duda alguna, el aprendizaje proviene del reconocimiento de la ignorancia. Si tú crees que lo sabes, no vas a aprenderlo. Si tú crees que lo sabes todo, no hay nada más que aprender. La mejor forma de plantearnos frente a una situación de aprendizaje es: yo solo sé que no sé nada, ¿no? Como este famoso filósofo griego nos decía, y fue considerado en algún momento como la persona más inteligente del mundo. Y él decía: yo solo sé que no sé nada. Y era un planteamiento de ignorancia, de decir: entre más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé, y entonces más estoy alerta a aprender del mundo que me rodea. Y eso es algo que yo creo que necesitamos retomar hoy en día, porque hoy en día, gracias al internet y gracias a los medios de comunicación, todos sentimos que sabemos mucho, todos creemos que sabemos todo, y basta con ir a alguna página o un buscador en internet y encontrar que sabemos el significado de cualquier palabra o el concepto y la biografía de cualquier persona, aunque se nos olvide 5 minutos después, pero aparentamos ser muy inteligentes. Yo creo que hoy en día hay personas que tienen conocimiento y personas que conocen cómo encontrar el conocimiento, que son dos cosas muy diferentes. Por eso es que hoy en día muchos compañeros o alumnos copian las tareas del internet y pues aparentan tener un 100 de calificación o una muy buena calificación, una buena nota, pero luego les preguntas y no sabe nada porque no acumularon el conocimiento de la búsqueda, de la investigación, del descubrimiento, de la sensación de no lo sé, sino simplemente ellos: yo sé que alguien lo sabe, voy y le copio y lo pongo. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día como sociedad, la no concordancia entre estos dos conceptos que a veces se confunden y las personas los confunden, y hay personas que creen que lo saben todo o parecen que lo saben todo, pero en realidad es solamente que saben dónde buscarlo, y esto no necesariamente es lo correcto. Ahora yo tengo una pregunta: más allá de cuál ha sido el mejor maestro o cuál ha sido tu más grande maestro, y que puedas seleccionar de cualquiera de las opciones que hemos comentado, maestros a la buena, a la mala, maestros de la vida, maestros formales o situaciones de la vida, pues también te pregunto: ¿cuál ha sido la lección más importante que has aprendido en tu vida? Si tú pudieras en una oración resumir cuál ha sido la lección más importante de tu existencia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa lección que has aprendido el día de hoy y que pudieras de alguna manera buscar enseñarles o dejar como legado a las personas que vengan después de ti? ¿Cuál sería esa lección que has aprendido? Si has sido buen alumno, has aprendido más de una, pero vamos a suponer que al menos has aprendido una lección. ¿Cuál sería esa lección? De alguna forma el paracaídas es similar a la mente, ¿no? Solamente funciona cuando se abre. Si tú no tienes una mente abierta, no vas a aprender. Y entonces la gran mayoría de las veces esa labor del maestro es generar situaciones en las que pueda abrir la mente del alumno. También tiene que colaborar el alumno y buscar llegar con mente abierta. Y es por eso que el diálogo es tan importante, porque en ocasiones no nos damos cuenta de que solamente estamos teniendo un monólogo. Hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos. Es como tener este tipo de programa todo el tiempo, pero en tu vida personal. Hablas y hablas y no escuchas. La persona no te puede responder. Alguien está del otro lado de la pantalla en la televisión y tal vez no está de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero yo no lo puedo escuchar. Esto es porque estamos en la tecnología, estamos en el programa, estamos a distancia. Pero desgraciadamente esto se repite frente a frente. Hay personas que quieren verdaderamente hablar contigo, dialogar, y tú no les das la oportunidad, porque estás inmerso en un monólogo. La mente es como un paracaídas. Hay que abrirla, hay que escuchar más de lo que hablamos, hay que poner más atención en lo que los demás tienen que decir. Frecuentemente nos sorprenderemos cómo en todas las personas que conozcas encontrarás una lección, un mensaje, un aprendizaje. Y eso es algo sumamente valioso. Sabes que a menudo me encuentro personas que me cuentan cosas. Me cuentan cosas. Y cuando me cuentan cosas, de repente pues se me ocurrió preguntarles: ¿por qué me cuentas cosas que no le contarías a nadie más? ¿Por qué me cuentas cosas tan íntimas? ¿O por qué me platicas personas mayores que me han platicado cosas que ni siquiera a sus hijos les han contado? Y la respuesta en la mayoría de las ocasiones es:
porque tú no me interrumpes. Yo creo que gran parte de la tarea de un maestro es generar esas situaciones donde el diálogo es respetado, donde hay un momento para externar una idea y el alumno tiene la oportunidad de plantear la propia desde su punto de vista y entonces ambos realizar un intercambio. Esas épocas de repite la frase y haz 1000 oraciones repetitivas para aprenderlo y el término, como decíamos en Monterrey, machetear, ¿verdad? De estar repitiendo una y otra vez hasta que te memorizas aquello que tienes que aprender. Yo creo que eso ha pasado a la historia o debe de pasar y espero que esté en peligro de extinción y que rápidamente pase, porque hoy en día necesitamos alumnos que piensen, personas que razonen, que verdaderamente entiendan el mundo como algo dinámico y cambiante, donde la memorización no aplica porque lo que memorizaste era para un pasado que ya se fue y en el presente simplemente no lo puedes utilizar. Es mi humilde opinión, pero al menos es lo que me funciona a mí. Yo razono e interactúo con el presente. El pasado busco comprender lo que puedo, pero hay muchas cosas del pasado que simplemente ni siquiera me interesa terminar de comprender. Fíjate que hay algo muy interesante con las lecciones de la vida. Es decir, si nosotros consideramos la vida como una escuela, estamos matriculados desde que nacemos. Nadie nos pregunta, nadie nos pide permiso, estamos matriculados en la escuela de la vida. Y las lecciones comienzan desde muy temprana edad, algunas conscientes, otras inconscientemente, pero tenemos un montón de lecciones que aprender. Lo que sí sucede a menudo es que no somos tan buenos alumnos y algunas de las lecciones las repetimos, las reprobamos y no nos damos cuenta. Pero mira, la vida es muy inteligente porque si no superamos la tarea, si no superamos el examen, la prueba, el problema, se nos va a presentar en un escenario distinto. Es como un problema razonado. Si no lo respondes bien, el maestro se va a encargar de ponerte otro que suena diferente, pero que en teoría, en el fondo, es el mismo. Es el mismo problema, se te presenta en distinto escenario. Por eso encuentras personas que tienen una relación amorosa y otra, y otra, y otra. Y si tú analizas a las personas con las que tienes relación y que todos les va mal, con todos les va mal, y todos son iguales. Tienen los mismos. Oye, encuentra puras personas que la golpean, o encuentra puras personas que la engañan, o encuentra puras personas que le mienten, o encuentra puras personas que resultan diferentes a como ella lo pensaba. En realidad el problema no es tanto de esas personas, sino también de ella que los está escogiendo. Si no aprendes de los problemas de la vida, si no aprendes de las lecciones, las vas a repetir una y otra vez. Entonces más vale que verdaderamente seamos buenos alumnos y que pongamos atención en cuál es esa lección de la vida que tenemos que atravesar hoy y cómo podemos aprender para no repetirla. ¿Te consideras una buena alumna? Sí, me esfuerzo mucho, la verdad, y me gusta entregarme. Regular. Pienso que trato de serlo. Como todos los estudiantes tenemos altas y bajas, materias que nos gustan o no nos gustan. Todos tenemos nuestras partes buenas y nuestras partes malas. Si se puede decir buena como alguien que da todo para poder sobresalir, creo que sí lo hago. Sí, un poco. Yo creo que sí, la verdad. Si lo basamos en las calificaciones, creo que sí. Fui el mejor de mi generación. Estás viendo Coach Leal. Si pudiéramos hacer una pausa en este momento en nuestra vida y pensar, ¿cuál es la lección que estamos aprendiendo en este momento en nuestra vida? Cualesquier cosa que estés viviendo, muy buena o muy mala, siempre tiene una lección que aprender. Y esa es una pregunta que pocas personas responden. Es una pregunta que pocas personas toman el tiempo para analizar. Y es por eso que terminamos
no incorporando nuevos aprendizajes a nuestra vida y terminamos repitiendo una y otra vez los mismos errores, la misma lección. No es que la vida sea mala con nosotros, es que nosotros no hemos sido lo suficientemente buenos con la vida. Y lo repetimos una y otra vez, y luego nos preguntamos, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pues la verdad es porque siempre estamos haciendo lo mismo. No hemos aprendido a dar ese paso para hacer algo diferente en nuestra vida. Una vez más, el paradigma de Albert Einstein. Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces aquí es donde es muy importante que nosotros tomemos una pausa, hagamos una pausa y pensemos, ¿qué lección estoy aprendiendo hoy de la vida? Y a partir de ahí, hacer algo diferente para mañana. ¿Cuál ha sido la mejor lección de tu vida? Creo que las palabras del Padre Pedro, que siempre nos dice que tenemos que pensar por nosotros mismos y no ser repetidores de otras personas. Me enseñó a pensar por mí misma, a tener un sentido crítico, a no creer todo lo que las personas me dicen, sino a buscar mi identidad. Que no solamente te debes de quedar en la parte racional. Creo que el decidir cursar esta licenciatura. La lección más grande de mi vida, pues saber respetar a tu padre como maestro y como papá y saberlo diferenciar en un aula. En quedar suspendida durante un tiempo. Cuando quedas suspendido, tú caes. Lo que te deja la vida es volver a levantarte, jamás quedarte tirado. Yo creo que las lecciones están ahí y están para que nosotros aprendamos de ellas. La pregunta es, ¿qué necesitamos para aprender? ¿Qué tan buenos alumnos somos en la vida? Muchas veces nos quejamos del maestro, pero en realidad es que también tiene que ver mucho con el alumno. Y aquí es donde hay que hacer una verdadera pausa y controlar lo que sí podemos controlar. Encontrar los mejores maestros en la vida depende de qué tan aguzado esté el alumno, de qué tan listo, tan interesado esté el alumno para buscar. El maestro dice que cuando estás listo, el alumno, el maestro aparece. Yo creo que es así. Yo creo que el maestro aparece justo cuando tú necesitas una lección. No siempre es cómoda. Hay maestros que te van a negar un trabajo. Hay maestros que te van a negar el pase, el punto extra. Hay maestros que te van a negar algo que tú quieres. Pero todas son lecciones. Si tú las sabes apreciar bien como lecciones, algo puedes aprender de ahí y algo vas a hacer diferente para que te pueda eventualmente llevar a un nivel más avanzado en tu vida. De lo contrario, te vas a seguir tropezando con la misma piedra, reprobando la misma lección. En el magisterio, sobre todo a temprana edad, gran parte de la responsabilidad en materia educativa tiene que ver con el alumno, con el maestro, no con el alumno. Hay como una especie de plano inclinado donde el maestro hace casi todo el trabajo en el kinder, te prepara una hoja, te prepara un papel, rellena cositas y ya solamente llegas tú y pegas. Y llegas y le dices a tu mamá que este es lo que hiciste en el kinder, cuando en realidad pues casi todo lo hizo la maestra en la escuela. En la primaria pues es un poco menos, la maestra o el maestro llega y aporta gran parte del material educativo. En la secundaria ya depende un poco más del alumno, en la preparatoria aún más. En la universidad ya casi todo lo hace el alumno y cuando llegas a un grado de maestría o doctorado, prácticamente el maestro es solamente un mentor, un guía. Y toda la tarea, todo el desborde y la investigación tiene que venir por parte del alumno en este caso. Ese viaje es verdaderamente útil si nosotros también lo sabemos desarrollar en nuestra vida personal. Ese viaje que acabo de describir corresponde directamente al formato educativo tradicional donde el maestro y el alumno están teniendo una interacción en un contexto educativo. Pero ¿qué pasa cuando tú vienes a la vida y tienes el mismo viaje? Pero esperas que tu jefe en el trabajo te dé todo listo para que tú solamente lo pegues y digas, aquí lo hice, como si estuvieras en kinder, y eso no va a suceder. Entonces me pregunto, ¿allí es culpa del maestro o del alumno? Claro, en la vida nosotros tenemos que ir creciendo acordemente y tomar más responsabilidades. Ahora, no solamente se trata de lo que tú tienes que aprender, sino también una pregunta adicional sería, como sociedad, ¿nosotros qué tendríamos que aprender?
Y como sociedad me refiero también a tu familia. Como familia, de acuerdo a lo que atraviesas actualmente, ¿qué podrías aprender? Como pareja, ¿qué podrías aprender? ¿Qué lección te está dando la vida que deberías aprender como pareja? No como individuo, tú y tu pareja. Tú y tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos. ¿Qué lección tendrían que aprender? ¿En la escuela? ¿Qué lección tendrían que aprender independientemente del programa educativo? De acuerdo a todo lo que ocurre en materia escolar, ¿qué tendríamos que aprender? ¿Qué lección podemos obtener? Como sociedad de lo que nos ocurre en el día a día, tú abres el periódico, lo ves, ¿qué lección podemos aprender de ahí? ¿Qué lección consideras que le falta a la sociedad aprender? Me parece que lo que nos falta es la conciencia de que debemos hacer comunidad. En la sociedad, en las familias, en las colonias, en las parroquias, donde sea. Yo digo que es más educación. Creo que hay que seguirle apostando a la educación y sobre todo el respeto y la tolerancia entre las personas. Creo que deberían de aprender a ser un poco más humanos, a reencontrarse consigo mismos y conocerse para poder así en comunidad llegar a un fin común. Yo creo que ser más humanos, cultivar nuestros valores, lo que ya mencionaban hace rato, el buscar una comunidad, el bien común. Más que nada el respeto y el valor que tienen los maestros en la vida de cada uno de nosotros, porque yo creo que nunca realmente los valoramos, siendo ellos que son los que nos enseñan a seguir adelante, y sin ellos pues realmente no seríamos nada. El asunto del respeto hacia los demás. Un poco más de honestidad y humildad en principal. Más comunicación. ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿Qué obtienes y qué vas a hacer para seguir al siguiente nivel? Porque definitivamente maestros buenos los hay, pero es tu responsabilidad encontrarlos. Una situación en la vida puede ser un gran maestro. Y hay grandes maestros en materia educativa, en primarias, en secundarias, en preparatorias, en kinders, en universidades. Hay maestros que están haciendo las cosas bien y hay otros que la verdad no están haciendo absolutamente nada. Sin embargo, en nuestra tarea como alumnos, como sociedad, como ciudadanos, ir en busca de esos buenos maestros, aprender de ellos y, ¿por qué no?, convertirnos nosotros en maestros de la vida para alguien más. Definitivamente en la escuela de la vida las lecciones siempre están abiertas. La pregunta es si tú estás dispuesto a aprender. ¿Qué tan buen alumno eres? ¿Cuál es tu lección? ¿O vas a reprobar?